Vamos rápido a Casa de Gobierno a escuchar al jefe de gabinete. Mucho más temprano, producto de un viaje que hicimos junto al titular de YPF, Miguel Galuccio, con una delegación que estaba integrada por el ministro Axel Kicillof, por el gobernador Sergio Uribarri, por la diputada Juliana Di Tulio, por el senador Miguel Pichetto, con el objeto de verificar in situ el desarrollo que ha tenido YPF en esta etapa, después del proceso de expropiación, a través de un programa de inversiones muy significativos que ha permitido incrementar la producción de petróleo y gas, principalmente también después del acuerdo para la adquisición de la firma Apache y en un contexto de emisión de un instrumento de deuda con el objeto de obtener más financiamiento para esa ejecución de nuevo programa de inversiones, con $1.000 millones de 8,75% de tasa de interés a 10 años, teniendo ofertas que quintuplicaban esa cifra en términos generales. Por eso nos parece muy importante que en el marco de la discusión próxima en la Cámara de Diputados de la Nación respecto al acuerdo de Repsol-YPF, nos va a permitir definitivamente generar las condiciones para que YPF pueda tener acceso al mercado de capitales para potenciar y maximizar las inversiones a través de un programa de financiamiento y eventualmente de asociación de capitales. Hemos tenido la oportunidad de recorrer todo el complejo desde el punto de vista de la producción de petróleo y gas convencional y no convencional, pero principalmente no convencional, desde lo que significa el entorno de Loma de la Lata, Loma Campana, Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén. La verdad es que las inversiones son muy significativas. En el transcurso de este año se proveen $1.867 millones de inversión y en este contexto también aumenta sustancialmente la productividad relativa a partir de la reducción del costo de explotación por pozo y la maximización desde el punto de vista del rendimiento. Hay aproximadamente entre 18 y 20 equipos de exploración de exploración y explotación entre lo que ya está funcionando y lo que va a funcionar, de manera que uno observa que en cada pozo hay 70 trabajadores y esto implica una movilización de inversiones en materia de provisión de agua, de camiones, de empleos de muy buena calidad y muy buena remuneración. Hemos sobrevolado una extensa zona, desde Añelo hasta Los Caldenes y Campo Grande en Río Negro, en donde también pudimos verificar el pozo de Los Caldenes de gas convencional con 15 millones de barriles en un programa de extracción equivalente a 10 o 15 años. Por lo tanto, ese fue el motivo de lo que nosotros hicimos y adelantamos la conferencia de prensa, pero es muy bueno tener una inspección ocular, poder constatar y reunirnos con ingenieros, con los trabajadores de YPF para constatar lo que significa el aprovechamiento desde el punto de vista de las inversiones y el programa de expansión e incremento de la productividad para la producción de petróleo y gas en la República Argentina. También quiero transmitir que hoy nosotros vamos a tener la oportunidad de participar en la Cámara de Diputados de la Nación, en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional, como jefe de Gabinete de Ministros, en el informe respecto a la marcha de gobierno. Se prevé el inicio a partir de las 11 horas y quería hacer una mención respecto a que el Banco Interamericano de Desarrollo, en su última asamblea, que hemos concurrido junto al ministro Axel Kicillof, hizo una serie de proyecciones desde el punto de vista del crecimiento de América Latina del 3%, el 3,3% en proyección 2014-2015. La proyección respecto a la República Argentina es 2,8%, pero nosotros consideramos que las perspectivas son muy halagüeñas en tanto y en cuanto se generen las condiciones de maximización de inversiones que se encuentran programadas para distintas áreas. También la previsión de trigo en alza del 9,58% de acuerdo a fuentes relevadas por la Asociación Argentina de Trigo. Esto es también importante desde el punto de vista del incremento. También que en comparación a otros países de América Latina, los argentinos son los que más están conformes con sus empleos. Esto es según una consultora de recursos humanos Randstad. También es muy importante el informe de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias,
en donde considera que el sistema de franquicias en Argentina alcanzó 63.283 millones de pesos, que implica 2,42% del PIB en términos corrientes, y la reducción de armas en manos civiles, que el Matías Mole, que es el director de RENAR, en la última década, la aportación de armas en manos civiles se redujo un 92%. Esta política fue premiada por Naciones Unidas y esto implica la destrucción de 167.000 armas y 1 millón de municiones. Esto también es un hecho trascendente desde el punto de vista de la reducción de las condiciones para la ejecución de homicidios a partir de la proliferación de procesos de comercialización ilegal de armas. También es importante mencionar que la asignación universal por hijo alcanzó durante el mes de febrero a 3.273.472 niños, adolescentes y jóvenes, con un incremento en la cobertura del 4,17% más respecto al periodo del mes anterior, al mismo periodo del año 2013. Y también se alcanzó un máximo de cobertura en el mes de diciembre del año 2013 con 3.478.000 niños, adolescentes y jóvenes. La venta de combustibles 0,6% más en el primer bimestre. Y la producción de la sociedad fue del 3,4% más en el primer trimestre de este año. Esos son informes importantes. Lo mismo que respecto al tema de exportaciones. Las exportaciones de productos lácteos crecieron un 20% en el primer trimestre del año comparado con el mismo periodo del año 2013. Estas exportaciones representaron 408 millones de dólares contra 263 millones de dólares en el año 2013. Es muy importante observar que las proyecciones desde el punto de vista de la comercialización de lácteos están en torno a los 1.550 millones de dólares respecto a las cámaras representativas del sector. Hemos tenido en algún momento una declinación en los niveles de producción como consecuencia de altas temperaturas, pero el precio en promedio creció y en consecuencia las proyecciones para este año van a ser superiores a lo que incluso se venía estimando desde las cámaras representativas. Este es un dato muy importante, 408 millones de dólares primer trimestre respecto a los 263 millones de dólares del mismo trimestre en el año anterior. Ministro, aquí. Sí. Diego Colaberardino, de Radio El Mundo, buen día. Le quería hacer una consulta respecto a los últimos hechos que se pueden calificar de violencia que han sucedido, que se dan en llamar linchamientos. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que reconoció que existe un cierto hartazgo en la gente debido obviamente a la inseguridad. ¿Usted coincide con esta apreciación? Y en el mismo sentido, más allá de todo lo que ya nos ha dicho, ¿cómo se trabaja puntualmente sobre el día a día con este tipo de situaciones? Bueno, en este sentido quiero reafirmar lo que ya dije en múltiples oportunidades. En el marco del Estado de Derecho es absolutamente imprescindible que no exista justicia por mano propia. Esto forma parte de la evolución de una sociedad democrática y civilizada. En ese contexto, obviamente, deben esgrimirse las objeciones, observaciones y autocríticas respectivas en cada uno de los poderes del Estado respecto a la contribución para generar las condiciones de seguridad pública. Nosotros entendemos que no se puede efectuar un sistema de juzgamiento de esta naturaleza sin juicio previo a través de procedimientos de un modo directo. Es decir, en la evolución de una sociedad democrática, abierta, plural y civilizada, es absolutamente inconcebible la aplicación de la ley del talión, por decir una comparación extrema. De manera que entendemos claramente que hechos o episodios de carácter delictivo deben tener el debido proceso, en el marco del cual debe el Poder Judicial actuar a través de las competencias correspondientes, tanto a nivel federal como a nivel de cada una de las jurisdicciones provinciales, a los efectos de que, si se comete un delito, debe existir el debido proceso para el juzgamiento y obviamente en el marco del desenvolvimiento del Estado de Derecho, que exista el juzgamiento correspondiente y la aplicación de las penas. Pero entendemos que es un método extremadamente peligroso que exista la generación de violencia
o el uso de la justicia por mano propia. Entendemos claramente que es absolutamente necesario entender el concepto de seguridad pública desde una perspectiva multidimensional, desde la inclusión social, desde la distribución más equitativa del ingreso, desde una interacción desde el punto de vista del desarrollo humano. Esto es, no estigmatizar ni la pobreza, ni la exclusión, ni generar una división profunda de la sociedad respecto a esta materia. Entendemos que en muchos casos cuestiones de esta naturaleza pueden profundizar grietas en la sociedad, y lo que nosotros tenemos que hacer es restaurar heridas, curar esas heridas y generar los mecanismos para que la inclusión social, el desarrollo, generen las condiciones para una convivencia democrática y civilizada. Obviamente existen acciones, por eso la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha lanzado un programa muy amplio de inclusión, por eso desde la prevención de adicciones hasta la infraestructura para el desarrollo, hasta inversiones que tienen que ver con las oportunidades del acceso al empleo, constituyen obviamente aspectos que configuran mejoras en las condiciones de seguridad. Yo siempre repito esto porque cuando uno logra inclusión social educativa, está invirtiendo en seguridad. Cuando uno logra 16 vacunas obligatorias, genera el acceso al derecho a la salud, está invirtiendo en seguridad. Cuando uno garantiza la dignidad de una familia mediante la construcción de una vivienda o el acceso a un crédito hipotecario en condiciones dignas, está invirtiendo en seguridad. Cuando uno genera las condiciones para el crecimiento de la actividad económica y esta se traduce objetiva y claramente en mejores oportunidades de empleo, está invirtiendo en seguridad. Cuando uno logra en un municipio generar apertura de calles, alumbrado público, el acceso a ambulancias o también el transporte público de pasajeros, está invirtiendo en seguridad. Cuando logra una infraestructura social básica que permita acceso a agua potable, redes cloacales, veredas, parques y la inversión en infraestructura deportiva, está invirtiendo en seguridad. Porque finalmente la seguridad no solamente tiene que ver con la inclusión y la equidad distributiva, sino también en la construcción de una sociedad con valores. Y los valores en el ser humano tienen que ver con una multiplicidad de aspectos, desde humildad, mesura, fidelidad, lealtad, dedicación, esfuerzo, compromiso, amistad, compañerismo, amor. Son valores que hacen a la construcción de una sociedad humana mucho más equitativa y que promueva la sana convivencia. Por eso creo que objetivamente son múltiples los aspectos que hacen a esta problemática. Ahora, si uno cree que simplemente se trata de expresiones grandilocuentes o de una extrema derechización, porque finalmente hay una tendencia exacerbada desde el punto de vista ideológico a estigmatizar a grupos, tanto de jóvenes o de aquellos que están con el dolor de haber contraído o haber tenido una adicción que a su vez limita en el uso de sus propias facultades. Tenemos que consternarnos todos, lograr desde la consternación y el dolor ver qué le pasa al otro desde la concepción más profunda de la alteridad, entender el fenómeno más complejo de esta sociedad y entender claramente que una sociedad se construye con el aporte de todos, sin estigmatizar a nadie. No hay que ni estigmatizar al pobre, al excluido, y es necesario que todos en la vida tengamos la oportunidad para progresar desde el punto de vista social y económico, y eso significa un rol mucho más profundo. Por eso entiendo muchas veces que la fenomenología de estos procesos sociales son ciertamente complejos, pero tenemos que tener la paciencia y la voluntad para construir una sociedad plural y democrática, ateniéndonos al Estado de Derecho y logrando el respeto hacia el otro y hacia el desenvolvimiento de las instituciones. Respecto a los dichos de Bernie, que la gente tiene cierto hartazgo ante hechos de inseguridad. Miren, no voy a subrogar las declaraciones de Sergio Berni, porque él manifiesta esto de un modo sistemático, en el sentido del rol que le compete al Poder Judicial. Muchas veces el Poder Judicial tiene bajas tasas de resolución de los casos y, en segundo lugar, no
el Poder Judicial muchas veces no toma en cuenta ni antecedentes ni determinado tipo de cuestiones que generan problemas serios desde el punto de vista de la reproducción de los delitos. Nosotros estamos trabajando una agenda también con la provincia de Buenos Aires respecto a la reinserción social de aquellas personas que han tenido distintos procesos, que han sido encarcelados y que cuando están próximos a liberarse es necesario tener un programa de inclusión social a los efectos de que no vuelvan a cometer delitos. Y eso, las probabilidades de que cometan delitos son altas si no hay una estrategia de inclusión social. Eso es lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo para lograrlo. Esto también denota un problema de casi 60.000 personas que son reclusos en la provincia de Buenos Aires, casi 70% no tienen procesos finalizados. Por lo tanto, ese es otro problema. O sea, son procesados, encarcelados, pero no se han resuelto vía los juicios correspondientes sus sentencias. Entonces, esto también conspira contra la aplicación efectiva de las normas. Sí, ministro Juan Zapiola, de la Radio Pública de la Ciudad. Hay algunos sectores que estarían impulsando o están impulsando la conformación de un Consejo Económico y Social que, según dicen, analizaría la cadena de valor y la conformación de los precios. La pregunta es, ¿cómo se ve desde el Estado esto? Porque se está invitando al Estado, y si esto no es, como dicen otros sectores, la reedición de un pacto social. Mire, hay precisamente un encuentro latinoamericano en el transcurso de la próxima semana respecto a la evaluación de las experiencias aplicadas a nivel internacional y principalmente en América Latina. Muchas provincias argentinas han aplicado esta experiencia. De hecho, la provincia del Chaco tiene un Consejo Económico y Social. Efectivamente, este Consejo Económico y Social funciona y en muchas oportunidades se han podido pergeñar, generar las condiciones para establecer consenso respecto a determinado tipo de políticas públicas. Pero cuando existen cuestiones de alto nivel de conflictividad, es imposible procesar intereses contrapuestos en un mismo escenario. Por eso creemos que siempre espacios de concertación son posibles, del mismo modo que existen paritarias libres en la República Argentina que permiten que empresarios y trabajadores generen las condiciones de un consenso respecto a la política salarial y de las condiciones de trabajo. Existen también articulaciones desde el Estado Nacional con los Estados provinciales desde el punto de vista de la política hidrocarburífera, por ejemplo, y que a su vez debe generar un horizonte de previsibilidad para las inversiones, lo mismo en materia minera o lo mismo respecto a las cadenas de valor. No necesariamente un Consejo Económico y Social garantiza mecanismos de acuerdo. Puede constituirse en una herramienta positiva, puede constituirse en una herramienta neutra. En fin, digamos, tiene mucho que ver con el rol de cada uno de los actores y el interés de los actores de articular mecanismos de consenso. Usted sabe que siempre se promueve el consensualismo extremo en parte del discurso más light en la política argentina. Todo se podría resolver con consenso. Pero la verdad es que muchas veces los intereses de una sociedad son marcadamente contrapuestos y a veces no se puede recurrir al consenso en todos los temas, porque los intereses son diversos y muchas veces son contrapuestos. Y muchas veces los intereses más concentrados de grupos económicos y financieros más poderosos son los que no son capaces de ceder respecto a las estrategias para equilibrar los mecanismos de distribución del ingreso. Si usted le pregunta a un empresario si de buena fe podría renunciar a una tasa extraordinaria de rentabilidad o ganancia, seguramente para el discurso se lo diría que sí, para la acción inmediata y directa le diría que no. Y a nadie, si usted le pregunta, ¿estaría dispuesto a pagar más impuestos a las ganancias? Todos le dirían que no. Y si le podría un esquema para incrementar niveles de imposición para redistribuir el ingreso a los efectos de lograr un coeficiente de Gini cuasi perfecto, les puedo asegurar que tendría un nivel de rechazo de una manera extrema. Por lo tanto, es necesario en una sociedad democrática que quien logra obtener la opción mayoritaria por parte de la ciudadanía a través del voto puedan generar las condiciones para que las políticas públicas tengan efecto de inclusión y de redistribución. Cuando uno analiza 203 años de historia en la República Argentina, uno observa claramente que la inclusión tiene menos resistencia que la distribución del ingreso. Y la distribución del ingreso tiene tres matices:
la funcional entre trabajadores y empresarios, que siempre ha sido la eterna pugna distributiva para la distribución del 50 y 50% para empresarios y trabajadores, la distribución espacial. No todas las provincias argentinas y no todas las regiones tienen el mismo nivel de desarrollo relativo, el ingreso por habitante es distinto, las condiciones para el desarrollo de las distintas regiones del país es distinto, por lo tanto hay inequidad en la distribución espacial del ingreso y también ha habido eternamente problemas de asimetría intertemporal del ingreso, porque esta es la primera vez que el sistema de seguridad social logra que adultos, ancianos y aquellos que no tenían cobertura provisional la tengan y niños, adolescentes y jóvenes tengan inclusión social. Por lo tanto, eso sí es una redistribución intertemporal del ingreso más equitativa. Por eso yo creo que tienen esta idea. Es muy posible que desde el punto de vista discursivo la concertación funcione como un elemento aglutinante. Ahora, en la práctica muchas veces se torna absolutamente difícil. Buen día, ministro. Eugenio Payet, de LU2, Radio Bahía Blanca. A propósito del tema del impuesto a las ganancias, más allá de las posiciones políticas o sindicales, de hecho hoy la oposición va a presentar un proyecto, los dirigentes sindicales insisten en la necesidad de reformar el impuesto, más allá de lo que usted dijo el martes. Un dato de la realidad, nos parece, ministro, es que una vez que se cierren las paritarias y se produzcan los aumentos de sueldo, más trabajadores van a quedar incluidos en el tributo. Desde allí entonces era la pregunta de si el Gobierno toma nota de este dato. Y si usted me permite, en segundo término, otra pregunta, si el Gobierno va a avanzar con todas las provincias, no solamente con las que ha firmado hasta ahora, con el acuerdo para congelar las tarifas en el interior con precios retrotraídos al 31 de diciembre, a cambio de entregarles fondos para que realicen obras en sus distritos, más allá de las 4 provincias que han firmado hasta ahora. Gracias. Sí, efectivamente el sistema energético de carácter nacional tiene una gran composición del subsidio desde el punto de vista de los costos de generación. Gran inversión de más de 5.000 kilómetros en sistema de transporte para lograr el anillado de integración energética de alta tensión y estrategias de mejoramiento en los sistemas de transporte y distribución en materia de media y baja tensión. Eso es lo que ha generado el Gobierno. Precisamente hemos tenido 8.700 megavatios de generación de incremento en los últimos 10 años, 3.250 se prevén agregar entre 2014 y 2015, 10.000 megavatios es la proyección para los próximos 10 años. Esto equivale a generar las condiciones que permitan incrementar la oferta energética para satisfacer la demanda derivada del crecimiento de la actividad económica y de la elasticidad de la demanda energética. La idea precisamente es generar un proceso de ecualización o de nivelación en lo que pagan efectivamente usuarios en distintas jurisdicciones de la República Argentina respecto a lo que se paga en el ámbito del área metropolitana. Usted sabe que existen profundas asimetrías entre la tarifa de uno y otro lugar. De manera que este mecanismo de concertación con cada una de las jurisdicciones provinciales lo está llevando adelante el Ministerio de Planificación y se pretende llegar a todas las jurisdicciones. Y respecto al tema de impuestos a las ganancias ya me expuse en forma extensa y hoy lo van a escuchar en la Cámara de Diputados con un nivel de detalle respecto al número de personas, a la evolución de los salarios, porque esto es importante remarcar. Cuando uno toma las comparaciones respecto a la década del 90 en número de paritarias existentes y los mecanismos de exclusión social derivados de la reducción del empleo y obviamente el incremento de la tasa de desempleo. Usted sabe que desde el año 1991, en 4 años, el desempleo se incrementó prácticamente 4 veces. 3 a 4 veces y eso llegó a su pico máximo entre el 2002 y el 2003. Y eso, obviamente, en un marco de fuertes restricciones desde el punto de vista de la negociación paritaria. Las negociaciones paritarias se incrementaron sustancialmente a partir del año 2003 y en ese contexto hoy se prevén para el año metas de 1.650 convenciones colectivas de trabajo o paritarias debidamente consensuadas. Entendemos claramente que esa era una de las cuestiones que se mencionaban
con mucho énfasis en el mes de enero y febrero, y ya estamos llegando al mes de abril con una gran cantidad de acuerdos. Uno observa el acuerdo paritario de la Unión Obrera Metalúrgica, de la Unión Obrera de la Construcción, de los trabajadores docentes a nivel nacional y de muchas jurisdicciones provinciales. También estamos trabajando con mucho énfasis en el resto de las instituciones, precisamente con el objetivo de generar el marco regulatorio y las condiciones para que definitivamente los trabajadores y los empresarios en paritarias libres se pongan de acuerdo con el objeto de lograr que las mismas puedan continuar. Y esto es lo que se está haciendo. Así que hoy en la Cámara de Diputados voy a brindar datos muy extensos respecto al tema de impuestos a las ganancias. Muchas gracias.